Estados Unidos promulga la ley para levantar el muro en la frontera con México. Y a pesar de todo, Washington es prioridad. No debe haber equívocos. Nuestra relación con los Estados Unidos es y debe seguir siendo prioridad de la política exterior de México. Hoy varios niños demandan a George Bush y piden que no documentados. Hace un año entró Stan al país. La NASA descubre posibles nuevos planetas. Que tenga paciencia, Chespirito hoy aquí en vivo, en el estudio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, los saludo con muchísimo gusto hoy que es miércoles 4 de octubre. El día de hoy el presidente Bush firmó el presupuesto de seguridad interna que incluye $1,200 millones para la construcción del muro fronterizo. Así es que voy en vivo a Washington con Gregorio Meraz, corresponsal de Noticieros Televisa. Adela, ¿qué tal? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte y efectivamente informar que este miércoles quienes se oponen a una amplia reforma migratoria ganaron una batalla, pero no una batalla definitiva. Como tú dijiste, el presidente George Bush firmó la ley del Departamento para la construcción de una malla en una buena parte de la frontera, una tercera parte de la frontera. Sin embargo, algunos consideran que esto nunca va a ser una realidad, como explicamos en la historia que hemos preparado. La Casa Blanca dio el primer más barreras en su frontera con México. The bill I signed today includes nearly $1.2 billion in additional funding for strengthening the border. El presidente George Bush firmó este martes en Scottsdale, Arizona, de seguridad interna para 2007, que canaliza $33.800 millones para reforzar la seguridad en todo el país, de los que $1,200 millones se destinarán a reforzar la seguridad fronteriza. Illegal immigration puts pressure on the public school. It strains state and local budgets. Some communities it increases crime. Con estos recursos, en 45 kilómetros de Arizona y 23 de California, de 1,127 kilómetros de Tecate a Calexico, California, de Calexico a Douglas, Arizona, de Columbus, Nuevo México a El Paso, Texas, y de Del Río a Eagle Pass, Laredo y Brownsville, Texas. La cosa es de los que solo se autorizaron $1,200 millones. Eso hace pensar a senadores demócratas que solo es una medida política. It's all to flex muscles, to go home and tell their folks, we have put up this big fence. That's what it's all about. Sellar la frontera con México es solo una de múltiples acciones de la iniciativa de seguridad fronteriza de esta administración para erradicar la inmigración ilegal. Esta incluye la instalación de la más avanzada del ejército en la frontera marítima y terrestre, reforzar la vigilancia y detección de indocumentados en el interior, su remoción, sanciones a empleadores y expulsión de pandilleros y depredadores sexuales, para lo que esperan contar con apoyo de policías locales y estatales. Los Televisa. Adela, es preciso destacar que la ley que ordena la construcción de la malla en la frontera todavía sigue en el escritorio del presidente George Bush, quien por cierto este miércoles reiteró su disposición y su deseo de incremento a los recursos para controlar la frontera, Adela. Estaremos muy atentos, Gregorio, te agradezco mucho tu reporte esta noche. Aquí en México hoy compareció el canciller Luis Ernesto Derbez ante diputados, esto como parte de la glosa del sexto informe de gobierno del presidente Fox. Hoy le... Tenemos más en Primero Noticias. Le hemos informado aquí del caso de esta desde agosto en una iglesia, recluida en una iglesia de Chicago para evitar ser deportada porque su hijo nació allá y no lo quiere dejar. Su hijo fue a la Casa Blanca y esto fue lo que pasó. A sus 7 años de edad, el pequeño Saúl Arellano se convirtió en el más joven defensor de los derechos de los indocumentados en la Unión Americana. Yo fui a la Casa Blanca a pedirle aportaciones y le mandé una carta. Saúl llegó este martes desde Chicago a la Casa Blanca para entregar una carta pidiendo que él y su madre, la mexicana Elvira Arellano, que Elvira permanezca en este país a pesar de no tener documento de él, igual que más de 3 millones de familias de indocumentados con hijos norteamericanos. Quieren deportar a sus familias
y ellos no quieren que los den. Ingresó sin documentos a Estados Unidos hace años. Ahora está trincherada hace 7 semanas en una iglesia metodista de Chicago. Trabajó limpiando el aeropuerto internacional O'Hare. Fue arrestada en diciembre de 2002, deportada y de deportación nuevamente, pero la intervención de congresistas norteamericanos, particularmente Luis Gutiérrez, permitió que fuera aplazada en 3 ocasiones. El 30 de septiembre, sin embargo, una juez rechazó su última apelación. Gregorio Meraz, Washington, Noticieros Televisa. Y no importa si es realidad o propaganda, lo importante es que el presidente Bush ya autorizó el nuevo muro en la frontera. El presidente George Bush firmó este miércoles en Arizona la ley que asigna parte de los recursos para construir 1.127 kilómetros de malla. Los fondos que el Congreso ha asignado son cruciales para las labores de brindar seguridad a esta frontera y hacer valer nuestras leyes. La ley que autoriza el presupuesto del Departamento de Seguridad Interna para el año próximo destina 33.800 millones de dólares para reforzar la seguridad en todo el país, de los que 1.200 construcción de 45 kilómetros de malla doble y triple en Sasabe, Arizona, y 23 kilómetros en San Diego, California, que ya están en proceso. Con estos recursos, el Departamento de Seguridad Interna podría iniciar próximo la construcción de barreras similares que cierren el cruce ilegal de Tecate a Calexico, California, de Calexico a Douglas, Arizona, de Columbus, Nuevo México a El Paso, Texas, y desde el río a Eagle Pass, Laredo y Brownsville, Texas. Para construir la barrera se usarían principalmente cortinas de hierro, aunque también malla ciclónica de más resistencia. El muro iría acompañado por un camino de 7.32 metros de ancho con agregado de 30 centímetros, y ese costo es de aproximadamente $1 por milla. Levantar estas barreras tendría un costo de 6.000 a 8.000 millones de dólares, de los que el Congreso solo autorizó 1.200 millones de dólares. Harry Reid, líder de esta ley, nunca se... Asignar dinero para un muro, para malla. Empresas en centros de trabajo, en campos de cultivo, que contratan mano de obra indocumentada. 28 inmigrantes mexicanos, Buffalo, Nueva York, fueron capturados por agentes federales en la más grande redada a granjas agrícolas norteamericanas. El operativo provocó fuertes críticas del Buró de Granjas de Nueva York, donde la escasez de mano de obra para levantar la cosecha, que amenaza generar pérdidas multimillonarias. In the orchards of Illinois at this time, apples are rotting on the trees. Already lost nearly $1 billion worth of oranges. Is this the fault of American agriculture? Estudios recientes revelan que el incremento de redadas en campos agrícolas, sacadoras, fábricas y mayor vigilancia en la frontera han hecho que miles de inmigrantes hayan decidido quedarse este año en México, lo que impide levantar las cosechas. Especialmente hizo perder la cosecha de tabaco en Kentucky, de naranja en Florida, de manzana en Oregón e Illinois o de pera en California. La fruta se pudre en los árboles o en el piso por falta de brazos. De la fuerza laboral de 2 millones de trabajadores del campo, hasta 75% es indocumentada. De $7 por hora que ofrecían, los productores pagan a trabajadores que recojan la cebolla, calabaza, betabel o maíz, que se pierden a causa de cada vez más estrictas medidas contra la inmigración ilegal. Gregorio Meraz, Washington, Noticieros.